Muy buenas tardes, tengan todos, amigas, amigos, espero que se encuentren bien. Bueno, aquí estamos en un nuevo video del canal La Brújula del Conocimiento Espiritual. Buenas tardes, Fernando, ¿cómo estás? Buenas tardes, Juan. Buenas tardes a todos. Fernando, hoy vinimos con un tema bastante interesante, ¿no? Los cuales son las diferencias y las controversias entre los cultos y las religiones. Pero antes de comenzar, yo quiero recordarle a las personas que ven los videos que se suscriban al canal, así nos estarán apoyando e incentivando muchísimo para seguirle subiendo contenido. Bueno, Fernando, comenzamos, o sea, con esta pregunta, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias y las controversias que existen entre las religiones y los cultos? Bueno, mira, de ambas, las dos cosas son muy distintas, ¿no? Claro, Pero se asemejan. O claro, sea, porque siempre, o sea, es hablando en temas religiosos o de culto, es como de carácter negativo. claro, Tener tanto diferencias como controversias. Ahora, cuando hablamos de diferencia por diferenciar una cuestión de otra, está normal. Pero en este término, pues cuando habla de controversia junto con diferencia, estamos hablando de como un excluir. claro. ¿Tú me entiendes? O un repele entre una y otra, ¿no? Se puede notar que en las religiones, más que todo, la, la, lo que es esa controversia, por decirlo así, y, y diferencia también, ¿no? Porque son hasta cierto punto indiferentes con los cultos correspondientes, ¿no? De distintas partes, de distintos países, de donde sea y el culto que sea. Eh, y la cuestión es que la pregunta es un poquito como sabrosona, como decimos nosotros, porque la cuestión es esta, que entre las mismas religiones hay controversias y diferencias, aunque se basan en la Biblia, las religiones, estamos hablando de religiones, se basan en la Biblia. Esa es una de las diferencias también con referencia a lo que es culto, que ellos se Claro. basan en la Biblia y por la objetividad de la Biblia, este, y nosotros no, o sea, la parte de cultural o de culto, no. O sea, lo catalogan como filosofías humanas y resulta que entre ellos también hay controversias entre una religión y otra con la misma Biblia. O sea, aquí no estamos hablando de que la Biblia sea, eh, la Biblia se escribió una sola vez, en los idiomas que se escribieron, obviamente. Ahora, las reproducciones son otra cosa. Claro. Vamos a tocar o sea, vamos a centrar un poquitico en lo que es la religión, ¿no? Y al ser escrita una sola vez, esa es la palabra, ¿verdad? Ahora, que hayan traducciones o que algunos atribuyan unos nombres, de hecho, lo que es Reina Valera, algunos tipos de Tomás, algunos tipos de traducciones fueron, o sea, por haber sido traducidas pues por ciertos personas religiosas al respecto, o se les atribuye esos nombres. Eh, Claro. y algunas que las catalogan como si fueran católicas, como si otras fueran de los testigos, como si otras fueran cristianas. Y resulta que ninguna pertenece a religión alguna. La Biblia es una sola, la palabra es una sola, que claro, ahora esa es otra parte de las controversias, que quizás dentro de las traducciones que hacen cada grupo religioso, ya hablando de religión, pueda haber algún tipo de significado, o sea, que varíen de acuerdo a lo que ellos profesan, Claro. ya escapándose de lo que es la verdad de la Biblia. Porque si vamos al caso, cada uno quiere expresar como una verdad basada en la Biblia y que, o sea, ellos tienen la verdad, por decirlo así, y resulta que sacan sus cuestiones como muy particulares. Y la Biblia no pertenece a religión alguna. La Biblia, si vamos al caso, como yo la catalogo, siempre he dicho que creo que es la palabra de Dios, eso es lo que es. Como fue escrita tanto en el idioma hebreo, posteriormente el griego, las escrituras griegas, cristianas,
en su originalidad, desde lo original, o sea, sin escaparse de ahí. Ahora, que después vengan traducciones y que se traduzcan después, viene la traducción en inglés, que fue lo primero, y del inglés a otros idiomas, español, otros tipos de idiomas, que, o sea, que el inglés es el idioma oficial o general, Universal, podemos universal, sí. decirle. Entonces vinieron para que se expandiera lo que es la Biblia a nivel mundial, es otra cosa. Pero no pierde su esencia de los significados tanto hebreos como griegos y quizás algo de arameo, algunas cuestiones, porque sí hay algunas partes donde, porque recuerda que cuando Cristo también habían varios idiomas. Claro. Y es más, yo estoy casi seguro que ninguna de las religiones que se basan en la Biblia, como tampoco lo sé yo, saben en qué idioma hablaba Jesús en ese momento. En qué idioma fue escrita la Biblia, o sea, los evangelios y lo que es el resto de libros, o sea, de las cartas y lo que compone el primer siglo de los apóstoles después de Cristo. Obviamente que es una cosa, pero ¿qué idioma habló él? Porque es que ahí habían distintos tipos de personas con distintos tipos de idioma y él tenía que llevarle el mensaje a la persona de que lo entendiera. Esa es una cuestión que quizás, o sea, O es sea, para que se la plantee un religioso. discúlpame, tú te refieres, o sea, no al idioma como tal que hablaba comúnmente Jesús, no, sino al idioma que, o sea, ¿cómo te explico? Con el que él comunicaba su mensaje. Obvio, y me refiero no a un idioma simbólico, estoy hablando de idioma, como el español, el inglés, el portugués, el árabe, el que sea. Porque él fue, o sea, hoy él se desarrolló en una familia, o sea, con un idioma materno, ¿no? Pero Cristo recorrió sitios donde no se hablaba ese idioma. Tiene que haber manejado varios idiomas, el mismo Jesús. Claro, no es necesario que esté escrito en el Evangelio, pero tiene que haber manejado varios idiomas para poder haberle llevado el mensaje a esas personas que no le iban a entender el idioma materno de él. Pero allí existe algo que se llama, o sea, que la gente comúnmente lo nombra cuando dice, no, hablaba en lengua. No, 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 eso es muy aparte, eso eran para, eso, ya eso vino en el Pentecostés, en la primera, o sea, en el primer siglo de los apóstoles. Y eso sería cuestión ya de extendernos a la Biblia. No nos extendamos a este tema porque la gente ya O le... sea, sí, claro, pero son dudas porque Sí, yo, no, 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 en lengua, pero era precisamente porque había gente de todas las naciones allí. Pablo manejaba, el apóstol Pablo manejaba varios idiomas, aparte de que fue un abogado muy relevante antes de seguir a Cristo. Él tenía cierta jerarquía con lo que es allí dentro de ese pueblo en ese momento. Y es más, fue uno de los perseguidores de Cristo, pero él era muy estudiado y manejaba varios idiomas. Por eso fue el que llaman en la Biblia apóstol de naciones. Pudo llegar a otros sitios y transmitir el mensaje en otro idioma a otras personas que lo entendieran. ¿Tú me entiendes? La cuestión de lengua es otra cosa. La cuestión de lengua precisamente sucedió porque en ese momento donde estaban esos apóstoles, que fue en el Pentecostés, habían personas de todas partes. Árabe, portugués, ahí lo dice la Biblia, o sea, el que quiera ir allá para resumir, pues busquen esa parte, ¿no? Y ahí aparecen de que habían ese tipo de personas que hablaban, o sea, cada quien hablaba su idioma, ¿no? Y los apóstoles hablaban un idioma que nada más entenderían las personas que hablaban el idioma de los apóstoles en ese momento del primer siglo. ¿Qué pasó con ese Espíritu Santo en ese momento del Pentecostés? Que lo pusieron a hablar a ellos en los distintos idiomas de todas las personas que estaban allí para que todas entendieran el mensaje que estaba dando el Espíritu Santo en su idioma, porque un portugués no iba a entender el griego, por ejemplo. Entonces había algún apóstol que hablaba en portugués, el mismo idioma que estaba otro hablando en griego. ¿Me entiendes? Para explicarlo, ¿no? Aunque eso no, yo no vine a tocar términos bíblicos, sino de las controversias que existen claro, entre religión y culto, ¿no? Fíjate, existen estas controversias entre religión con religión y obviamente que nosotros, o sea, los que practicamos cuestiones ya de carácter esotérico, lo catalogan, vuelvo y repito, como que nos aferramos a una filosofía humana donde hay muchas
verdades que no se pueden negar, aunque obviamente no son bíblicas, pero que deberían de ser respetables, como obviamente nosotros creo y en su mayoría respetamos a las personas que son religiosas a nivel de la Biblia. Claro. Ahora, Fernando, bueno, yo quiero realizarte esta pregunta, pero ya esta viene, digamos, a un nivel más personal, ¿no? Y bueno, que hay que saber manejarla, ya sea por una razón lógica y bueno, esto ya es cuestión personal, pues, como te dije ahorita. Para ti, ¿cuál es la razón que de que existan estas diferencias y controversias entre las religiones? Mira, por ejemplo, mira, vamos a poner la primera porque vamos a agrupar todo. Porque hasta entre cultos, con cultos Claro, existen también. Y que obviamente existe entre culto hacia religión y religión hacia culto y entre religión con religión. O sea, no nos escapamos. Ni las religiones ni los cultos nos escapamos de eso. Eh, entonces estaríamos hablando de que la primera razón sería la falta de tolerancia por un lado, a nivel general de cada religión y cada culto, tanto para con otra religión como para con los cultos para con los cultos como para con la religión. O sea, el nivel de tolerancia es muy bajo. ¿Por qué pasa esto? Porque en el caso de las religiones, creen poseer la verdad cada una. Creen que tienen la verdad en ellos, en lo que profesan y obviamente basados en la Biblia. Y así lo cree la otra religión y así lo cree la otra. Y tampoco se salen de la Biblia. O sea, utilizan la Biblia para eso. La cuestión es si la tienen o no. Y ahí va a estar la cuestión. Ahí va a estar el gran detalle. Con referencia a los cultos, nosotros no nos inmiscuimos en tener alguna verdad bíblica. Ni el espiritismo, ni la otra, ni el palo, ni el chamanismo, ¿no? Y la Biblia es muy, ¿sí? Muy beneficiosa para cualquier persona que quiera aprender, como en el caso mío, cuestiones bíblicas para ver, o sea, escudriñar ya las cuestiones de profundidades, porque vuelvo y repito, como lo he dicho en varios, ¿cómo te digo? En varios videos, me ha llevado a saber cuestiones que no las conseguía por otra fuente, claro, aparte de, o sea, cuestiones que había conseguido por otra fuente, pero tenía que conseguir una fuente humana o escrita que corroborara lo que yo ya sabía. claro. Y la única que me dio respuesta en ese caso fue la Biblia. Pero no anexarla, obviamente. Y es más, es muy beneficiosa por los consejos, por las prácticas, a nivel personal. Porque Claro, hay personas que leen la Biblia a nivel personal. claro, Ahora, mira, con referencia a los cultos con cultos también. A veces puede ser por falta de tolerancia, pero yo aquí en este caso ya yo veo que no es tanto por falta de tolerancia, porque los cultos, independientemente que tengas un culto distinto al mío, lo que hacemos es, más bien nos ponemos como ignorantes. O sea, yo te ignoro y tú me ignoras tu creencia. Pero no es que nos vamos a llegar a una controversia tú y yo, al menos que nos pongamos a discutir. Esto es así porque es así. ¿Ve? O sea, no podemos discutir, por ejemplo, con respecto a un alma o un espíritu entre tú y yo. Y si nos ponemos a discutir, ninguno de los dos vamos a tener la razón. Tú vas a tener la tuya, referente a tu culto, a tus prácticas y todo, y yo voy a claro. tener la mía. Entonces, ya ahí no sería, el problema no sería falta de tolerancia, sino esa sed de ser mejor culto que otro. Vamos a ser claros. Siempre ha habido en cultos que, o sea, desde la antigüedad, de que mi Dios es superior al tuyo. Estamos hablando de cuando había los dioses de Egipto Claro. y mi Dios es más poderoso al tuyo. Eso se vino transmitiendo hasta ahora y ahora de repente yo diga que no, bueno, yo porque estoy iniciado a las 3, pero por esto que yo no estuviera iniciado en la 8. Yo digo, el palo es más fuerte que la 8, pero la 8 me va a decir a mí, la 8 es más fuerte que el palo, o más santa, o qué sé yo. O sea, va a haber ese tipo de, Claro, pero es porque debe ser mejor que otro culto. ¿Tú me entiendes? Ya no creo que claro. sea por falta de tolerancia. Ahora, Fernando, ¿existe alguna religión ¿cómo te diría?
que tenga esa verdad. Qué gran pregunta, ¿no? Esta es una gran pregunta. Una gran pregunta porque yo siempre afirmo en los videos cuando se toca alguna cuestión con referencia a la Biblia, siempre digo que para mí la Biblia es la palabra de Dios, es la verdad. Y es más, Cristo lo afirmó. O sea, Claro, y yo creo en Cristo. Aunque no soy cristiano, practicante de alguna religión, creer en Cristo, creer en Dios, creer en la palabra de la Biblia, no equivale a tener religión alguna. claro, Porque es el mensaje, en tal caso, si vamos al caso, ese es un mensaje que nos deja Dios a toda la humanidad en un libro plasmado. Y envió a su Hijo para que complementara, perdón, informaciones y diera su vida por nosotros, como lo tenemos ya conocido, ¿no? En su gran mayoría, lo que es a nivel religioso. Entonces no pertenece a ninguna religión, es para la humanidad, o sea, porque de hecho nos creó a todos y las religiones vinieron después de la Biblia, o sea, después de la Biblia que vinieron religiones a este nivel, a nivel bíblico, porque obviamente no iban a existir religiones a nivel bíblico sin haberse escrito. Entonces ahí es donde viene el gran detalle, ¿no? Sí puede haber, porque de hecho en la Biblia está escrito que va a haber, o sea, el conocimiento de Dios, en este caso habla, está el tetragramatón allí, o sea, las cuatro consonantes de que pueden significar Yahvé, Jehová, cada religión crea, claro, o sea, crea no, porque las dos que más se nombran son entre Yahvé y Jehová, o sea, como el nombre de Dios, que estará la tierra llena del conocimiento de Jehová Dios. Llegará ese momento. Entonces, para que esté llena de conocimiento de Jehová Dios no va a ser porque particularmente cada uno va a conseguir esa verdad particular. Va a haber una religión, o la hay, que esté en todo el mundo, que predique o enseñe el mismo mensaje sin salirse de él y que de paso, lo más, o sea, lo más importante aún, que se hagan, como dice la misma escritura, hacedores de la palabra y no solamente, o sea, no nada más escucharla. Porque como lo dijo, como lo dice la Biblia, el que escucha y no hace la palabra, o sea, no se hace hacedor de la palabra, es como aquella persona que se ve en el espejo, se va, como quien dice, a dar una vuelta y después se le olvidó el rostro que vio. claro, Porque no, o sea, lo quiso verlo, pero no la hago. Entonces tendría que ser una religión que obviamente no vamos a decir que no van a fallar las personas. Somos seres humanos imperfectos y pecadores, con tendencia al pecado. Pero se vería un gran esfuerzo en las personas en seguir los principios bíblicos, mostrarlos, no nada más en las enseñanzas, ni predicándolo, ni en una iglesia, sino en su trabajo, en la calle, o sea, con la sociedad, en el hogar, claro, guiados por los principios bíblicos y que a la vez los enseñen. Ahí diría yo que hay una religión claro. que posee la verdad. No es que la religión posea la verdad, que la religión practica la verdad y es la religión que realmente sería de seguir. Claro. Fernando, y ya en los cultos, ¿alguno posee la verdad? Mira, ya, o sea, ya ahí nos escapamos de la Biblia, Ujú. perdón, porque el culto, ninguno de los cultos tiene que ver con la Biblia. Vuelvo y repito, la Biblia es muy sana y muy buena para cualquiera que quiera aprender principios bíblicos para su día a día, inclusive hasta para lo espiritual, porque nos aclara algunas cosas que nos pueden elevar a otro nivel en el culto que estemos practicando. Lo que pasa es que hay muchas personas que más bien le huyen o la excluyen porque lo ven de carácter religioso y la Biblia no es religión. La Exactamente. Biblia no es religión, porque si no entonces dijéramos que las enseñanzas de Buda en el budismo, que es una religión, el budismo es una religión, la enseñanza de Buda, el libro como tal, o los libros de enseñanza de Buda, lo catalogaríamos como la religión budista. Y resulta que están allí para el que los quiera poner en práctica.
sea, esos consejos están ahí para que lo quiera poner en práctica, sea budista o no. ¿Tú me entiendes? Entonces no podemos unir, o sea, no podemos confundir una cosa con otra. Ahora, verdad como tal, que tenga que ver con la Biblia, obviamente que no, pero de que hay una verdad dentro del culto, hay una verdad. Porque de cada culto, por algo sale un culto, de alguna parte se desarrolla un culto. Siempre hay un principio de todo, ¿no? Y de alguna parte se desarrolla y hay una base de ese culto. Entonces, para los que tenemos ese culto, tenemos una verdad sobre el culto, sobre entidades de ese culto, que para nosotros son ciertas, reales, y más experimentamos cosas con las mismas entidades en tal caso, o depende también del culto que sea, en prácticas, porque hay algunos cultos ya que no son ni siquiera religiones. Por ejemplo, en Asia hay algunos muy apartados de lo que tiene que ver con religión, que no necesariamente tienen que ver con espíritus ni nada, que adoran a la naturaleza, casi todos, o sea, catalogan a la naturaleza como un dios y hacen ciertas prácticas y no hay relación con actividad alguna, pero para ellos esa es su verdad. O sea, Claro, para ellos la naturaleza es el espíritu divino. Y de ahí que saquen su creencia y que eh, la, la, claro, la, la, la eleven. Igual que en cualquier culto. Tienen que tener alguna base y una base que es sólida, que es cierta. De hecho, claro, los investigadores, los que es antropólogos, sociólogos, investigadores y hasta de los primitivos, han llegado a ver que, o sea, no descartan. Aunque no lo hayan experimentado, no descartan esas cuestiones. claro, Porque de hecho, más que todos los antropólogos, han visto en esos cultos ancestrales por ejemplo, imágenes de animales en piedra tallado y de personas que no eran de esa época, ni existían esos animales. De la imaginación no los sacaron para sus claro. cuestiones religiosas y de adoración. Eso quiere decir que parte de allí y entonces en sus investigaciones adoran a eso, tienen tallados animales así, el dios tal, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso es Claro, que ellos no descartan nada, o sea, es que uno no debe descartar nada de lo que sea posible, porque todo es posible. claro. Ahora, Fernando, ya para finalizar el video, ¿tú crees que sea posible la unificación de las religiones por un lado y los cultos por otro, o todo en conjunto? No, unificación dice, Mm, no. La unificación no, es más, la veo incoherente. La veo incoherente porque, o sea, ahora que quizás pueda, depende del avance no hablemos ni científicamente, sino del avance de la sociedad, más tendría que haber una ayuda bastante grande con lo que es a nivel psicológico, a nivel sociólogo, a nivel antropólogo, a nivel de todo aquel que pueda aportar su grano de arena para que haya una tolerancia religiosa, que es lo más que se puede lograr, que la hay, pero no al nivel que debe estar, porque hay tolerancia, pero hay tolerancias que son como quien dice, porque para no meterme en eso, ¿tú me entiendes? Pero no porque si viene y difiere conmigo, viene la controversia. claro, Entonces no hay tolerancia. ¿Tú me entiendes? Tolerancia es que tú me digas tu punto de vista, yo te digo el mío y a la final, ok, está bien, te felicito, tú me felicitas. Te quedas con tu creencia y yo me quedo con la mía. Ahí te estoy tolerando y tú me estás tolerando. claro, Pero si yo, o sea, mientras yo me entre en controversia contigo, ya no hay tolerancia. Entonces lo más que claro, puede llegar a una tolerancia. Imagínate, y tendría que pasar una serie de factores para que haya esa tolerancia, porque tampoco es que o sea, estoy hablando de religión con religión, imagínate. Ahora, imagínate de culto a religión. ¿Cuándo tolera el culto, perdón, de la perdón. religión al culto? ¿En qué momento crees tú que pueda unificarse con el culto si el culto no se basa en la Biblia y ellos se basan allí, ¿no? Claro, Entonces, yo no la veo ni siquiera entre cultos, porque los cultos nos toleramos hasta cierto punto, pero cada uno difiere claro, en su enseñanza y que en sus prácticas y en todo. claro, Y otra cuestión, en todos,
como concluyendo, ¿no? Tanto culto como religión, entre religión con religión y cultos con cultos, sean religiones antiguas a nuevas, sean cultos ancestrales a nuevos, hay muchas similitudes también, Claro, bastantes, ¿no? Fíjate, y a nivel religioso sería como razonable porque se basan en una enseñanza bíblica y las similitudes tienen que existir. claro, Pero ahora, ¿por qué tienen que existir tantas similitudes en los cultos desde la antigüedad hasta lo actual? Que un culto ancestral de hace quién sabe cuántos miles de años se asemeje al palo o a la hocha de la actualidad o al espiritismo de la actualidad. ¿Por qué eso? Eso se puede ver en una cuestión que tenga que claro, ver el estudio del origen de la religión. claro, Y que creo haber tocado, no sé, en un tema cuando se reunieron todas esas religiones en Babilonia la Grande y que obviamente cada una se toleraba y profesaban cada uno de acuerdo a su Dios, pero sus prácticas, unas diferían de otras, pero cada quien vio prácticas de un lado y de otro y puede ser que hayan adquirido algunas cosas unas de otras y las fueron transmitiendo. Y las que fueron haciendo nuevas venían incluyendo cuestiones de claro, religiones ancestrales, porque ninguna religión salió de la nada. Siempre tiene que haber, o sea, la creencia y la base es muy suya, pero de donde proviene, de donde nace, tiene que traer otras raíces. claro. Bueno amigos, hemos llegado al final de este video. Les recuerdo a las personas que pueden visitar la página de Facebook, La Brújula del Conocimiento Espiritual. Allí encontrarán el número telefónico de Fernando. Cualquier duda, cualquier incógnita que tenga, pueden escribirle allí a ese número. Eh, También los invito a que visiten la cuenta de Instagram. Estamos como la brújula del con espiritual. Y bueno, allí conseguirán más contenido, igual que en TikTok. Y bueno, ahora sí llegamos al final de este video. Que Dios los bendiga a todos. Amén.